no deben olvidar recordar algo básico. La cabeza ósea tiene un propósito fundamental. Vale decir, se divide en dos primero. Formado por el neurocráneo, que son los huesos que forman ese estuche óseo que protege las estructuras encefálicas como el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, los pedúnculos cerebrales, bueno, un montón de estructuras. Y tenemos las otras que forman parte del esplagmocráneo o macizo facial, que son los huesos que conforman los huesos de la cara. Ahora, ¿dónde encontramos la cabeza? En la parte más superior del esqueleto óseo. Tan simple como eso. Yo puedo perder un miembro y sobrevivir, sí, puedo perder un brazo, una pierna, puedo perder las 4 extremidades. Lo que no puedo es perder la cabeza, obviamente, ahí estamos fritos. Entonces, acá protege. ¿Y qué es lo que hacen los huesos del macizo facial? Huesos del macizo facial lo que hacen es dar sostén y protección a los órganos de los sentidos. Olfato, visión, gusto, ¿sí? Hay uno, obviamente, pero eso es base de cráneo, ese es el sentido de la audición. Pero también es el punto de acceso a dos vías vitales para la vida, que son la vía de acceso de la vía respiratoria y la vía de acceso de la vía digestiva. Ahí tenemos el control, ¿sí? Ya lo habíamos visto cuando hice el listado de osteología, cuáles son los huesos que forman el neurocráneo. Frontal, los impares, frontal, occipital, etmoides, esfenoides. ¿Quiénes forman los huesos pares? Parietales, temporales, ¿no es verdad? ¿Y quiénes forman los huesos del macizo facial? Huesos propios de la nariz, únguico lagrimal, cigomáticos humalares, maxilares superiores, ¿ya? Cornetes inferiores, palatino. ¿Y cuáles son los impares? La mandíbula y el vómito. ¿Ya? Ahora, para poder estudiarlo se enseña habitualmente por vista. En latín eso se llama norma, entonces tenemos, lo dije en el laboratorio, norma frontalis, norma occipitalis, verticalis, basalis y lateralis. O sea, por delante, por atrás, por arriba, por abajo y por el lado. Aquí la estamos viendo en una norma sagittalis derecha, ¿parece? Sagital derecha. Y podemos visualizar al frontal, al parietal, al temporal, algo del esfenoide, el occipital. Y del macizo facial podemos ver a la mandíbula, al maxilar superior, al cigomático malar, algo del unguis y algo de los huesos propios de la nariz. Es lo que algo se visualiza. Cuando uno nace chiquitito, los huesos, recuerden que estos huesos son de origen primario, ¿vale? Pasan directamente a formar huesos por el estadio membranoso y no pasan por el estadio cartilaginoso como los huesos secundarios del resto del cuerpo. Entonces lo que vemos es que como tienen una osificación intermembranosa, vemos que recuerden que al nacer, cuando somos muy pequeños, el hueso frontal está formado por dos huesos, ¿ya? Entonces vemos que entre el frontal y los parietales hay un gran espacio membranoso, se llama fontanela. Aquí no sé por qué se borró, pero esa fontanela se llama bregmática. Se llama fontanela bregmática. La que está entre los parietales y el occipital se llama fontanela lambdoidea. En la medida que vamos creciendo se va osificando y cada vez menor. De hecho, esto a los 3 años, 36 meses después de haber nacido, recién se cierra. Es la última en cerrarse. Entonces tenemos la fontanela bregmática, la fontanela lambdoidea, y tenemos dos más, dos a cada lado, la fontanela ptérica y la fontanela astérica. La ptérica está entre, obviamente, el ángulo anterior-inferior del parietal, el frontal, el esfenoides y el temporal, aquí, ahí. Y la fontanela astérica está entre el ángulo posterior inferior del parietal, el occipital y el temporal. Entonces tenemos bregmática, lambdoidea, ptérica y astérica. Son las
6, 1, 2, 3, 4, 5, las 6 fontanelas que tenemos en el cráneo cuando somos lactantes. ¿Sí? Acá tenemos una norma frontalis. Y en la norma frontalis voy a empezar a simplemente narrar lo que se ve por norma. No voy a enseñar hueso por hueso, a pesar de que este power están los huesos por hueso algunos, no todos. ¿Qué es lo primero que veo acá? Algo se insinúa la sutura coronal, que no es otra cosa que la sutura frontoparietal, ¿ya? Y que algo concurre la frontoesfenoidal acá a los costados. Y lo primero que veo es la cara anterior de la porción vertical del frontal, donde se ven las eminencias frontales izquierda y derecha, un solo levantamiento acá que se llama glabela, una pequeña tuberosidad muy sutil aquí que se llama glabela, y después hay una depresión acá que se llama nasion, que ahí no parece destacada, y a ambos lados de la glabela, por encima del borde orbitario, vemos el arco superciliar derecho e izquierdo. Vemos la cresta temporal del frontal, que limita una pequeña carita chiquitita de la porción exocraneal de la porción vertical del frontal, que mira la fosa temporal, esa que está ahí y esa que está ahí. Más abajo vemos la escotadura nasal del frontal, que se articula con los huesos propios de la nariz y con el vértice de la apófisis ascendente del maxilar superior derecha e izquierda. Vemos la apófisis orbitaria interna, vemos el borde orbitario, que en el tercio interno es más bien romo, en el tercio externo es un poquito más agudo, limitado por la escotadura supraorbitaria o agujero supraorbitario dependiendo del sujeto. Hay sujetos que tienen escotadura supraorbitaria, hay tipos que tienen forámenes, agujeros supraorbitarios, y otros que son más simpáticos, de un lado tienen una escotadura y del otro tienen un agujero. La persona es así. Y por fuera vemos la apófisis orbitaria externa, que ahora le llaman apófisis cigomática. Después vemos el agujero de entrada de las cavidades orbitarias. Las cavidades orbitarias tienen forma piramidal de base cuadrangular y vértice truncado. ¿Se acuerdan de esa perorata que les dije? Les debiera recordar la forma del tórax, les debiera recordar la forma de la pelvis. A diferencia, obviamente, del tórax y la pelvis, la base es anterior, no es real. La base es esta parte que está acá, está llena de aire, por así decirlo. El vértice truncado está hacia el fondo, hacia atrás y hacia adentro y hacia arriba. Y por lo tanto tiene una cara externa, tiene una cara interna, tiene una cara superior o techo, una cara inferior o piso. ¿Ya? ¿Quiénes forman el techo? Algo se insinúa ahí, la cara inferior de la porción horizontal del frontal, que es la cara orbitaria de la porción horizontal del frontal. Y algo allá al fondo se insinúa la cara inferior de las alas menores del esfenoide. ¿Quiénes forman la pared lateral? Eso que está ahí es la cara orbitaria del ala mayor del esfenoide. Y algo acá de la apófisis orbitaria del malar. ¿Quiénes forman el piso? La cara superior de la apófisis piramidal del maxilar superior, donde vemos el canal infraorbitario, que se convierte después en conducto infraorbitario y aparece por adelante acá, y se llama agujero infraorbitario. Y por dentro, de adelante a atrás, vamos a ver también la rama ascendente del maxilar superior, vamos a ver al unguis, más atrás vamos a ver el hueso plano, que no es otra cosa que la cara lateral de la masa lateral del etmoide, y algo hacia el fondo y hacia atrás y abajo vamos a ver algo que se llama apófisis orbitaria del palatino que pienso. Saliendo acá de los agujeros de las cavidades orbitarias, vemos los huesos propios de la nariz, su articulación interpropio de la nariz, la rama ascendente del maxilar superior, y acá vemos la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar superior con el agujero infraorbitario. Vemos la cara externa del hueso malar y obviamente el agujero o foramen externo del malar. Vemos su ángulo superior, su ángulo anteromedial, el reborde anterosuperior, el reborde anteroinferior. Es lo que se alcanza a ver. Algo se insinúa ahí del arco cigomático. Después vemos la escotadura que forma el borde anterior del maxilar superior, que junto con la escotadura nasal del maxilar superior contralateral limitan, junto con los huesos propios de la nariz, el agujero de entrada hacia las fosas nasales izquierda y derecha, donde se nos insinúan el cornete inferior. Aquí tenemos el cornete inferior y más arriba los cornetes medios. Los cornetes superiores no se ven acá. Y algo se insinúa ahí el tabique nasal. Más abajo vemos la espina nasal anterior y vemos acá parte de la cara externa del hueso maxilar superior, donde destaca 1, 2, 3.
¿ah? El incisivo, acá está la eminencia canina, porque acá está el primer incisivo, segundo, este es el canino. La eminencia canina, y por delante hay una depresión que se llama fosita multiforme. Más abajo veo la arcada dentaria superior, más abajo veo la arcada dentaria inferior. Veo la cara anterior convexa hacia adelante del cuerpo de la mandíbula y algo se insinúa el borde anterior de las ramas de la mandíbula. Acá vemos la eminencia mentoniana y los agujeros mentonianos, izquierdo y derecho. Esto es lo que se ve en una norma frontal. Aquí en la norma sagittalis podemos ver varias cosas, pero acá la verdad es que esta imagen está diseñada para enseñar lo que se llaman puntos craniométricos. No está diseñada para mostrar detalles anatómicos, pero bueno. Cuando se osifica, ¿se acuerdan de la fontanela bregmática? Ese punto craniométrico se llama bregma. Ahí arriba está. Cuando la fontanela lambdoidea se osifica, ese punto craniométrico se llama lambda. Cuando se osifican el terion y el asterion, ¿ya? La tériga y astériga se convierten en el punto craniométrico terion y el punto craniométrico asterion. Y está la clavela, está el nasion, por debajo de la espina nasal anterior vemos el prostion, la eminencia mentoniana se le llama gnation y el ángulo de la mandíbula se le llama gonio. Esos son los puntos craniométricos. Ahora, veo otros detalles, sí, qué sé yo, pues, la cresta temporal del frontal, la pequeña carilla temporal del frontal, parte de la cara temporal exocraneal y el ala mayor del esfenoide. Veo la cara externa de la porción escamosa del temporal. Veo la cara exocraneal del parietal, la eminencia parietal, derecha aquí, y aquí no se ven, pero debieran verse las crestas temporales, las crestas temporales superior e inferior, que aquí no se notan. Veo la apófisis mastoide, veo algo del occipital, veo la sutura lambdoidea, la sutura coronal, y toda la sutura, y vemos acá la apófisis cigomática del temporal que se articula con el ángulo posterior del cigomático y forman el arco cigomático. Veo acá la rama de la mandíbula, la cara externa, donde puedo ver la escotadura sigmoidea, ya la apófisis coronoide, acá sí, se llama coronoide, igual que acá en el caso del cúbito, la apófisis coronoide, veo el cuello y el cóndilo de la mandíbula. Y veo la línea oblicua anterior y el agujero mentoniano. Es lo que se ve. Aquí se ve algo que no les enseñé, este es el ungis. Y ahí se ve algo que se llama cresta del ungis. Norma vertical, y la estoy mirando desde arriba. ¿Qué es lo que observo? Algo se insinúa en los huesos propios de la nariz, la cara exocraneal de la porción vertical del frontal, algo se ve en las eminencias frontales, la sutura coronal o sutura frontoparietal, donde está el punto craniométrico, obviamente la bregma, algo se insinúa aquí el arco cigomático, la sutura sagital o sutura interparietal. Veo los forámenes o agujeros parietales izquierdo y derecho y veo la sutura lambdoidea y algo la cara exocraneal de la concha del occipital. En este punto, entre los agujeros parietales, esa zona se llama obelión, porque si bien es cierto, acá es muy dentada, que aquí la imagen no lo representa, pero acá es muy dentada, en esta zona, entre los agujeros parietales, es casi lineal. En esa parte que es casi lineal, que no es muy dentada, se le llama obelión. Norma occipital, y estamos mirando acá la cabeza ósea por detrás. ¿Qué alcanzo a observar? El obelión, los agujeros o forámenes parietales, la sutura sagital o interparietal, el lambda, la sutura lambdoidea o pareto-occipital, dentada, porque es sutura dentada. Y veo la cara exocraneal de la porción escamosa del temporal, donde veo la protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa, la línea nucal superior o occipital superior, izquierda y derecha, la línea nucal inferior, izquierda y derecha, ¿ya? Alcanzo a ver las apófisis mastoides del temporal. Veo la cara interna, o más bien dicho, posterior del cuerpo de la mandíbula, donde veo las apófisis geni. Veo la línea oblicua interna, que acá no está rotulada, también llamada línea milioidea. Por arriba veo una depresión que es la fosita sublingual, y por debajo de esta veo, de la línea milioidea, veo la fosa submaxilar o submandibular. Veo el gonion, y aquí alcanzo a ver algo de las coanas. En las coanas, a ver, se sacan los mocos por adelante, ¿no es cierto? Algunos cochinos le da asco sacar el moco o sonárselo más así. Entonces hacen algo que también es cochino.
para atrás y se los comen. ¿Sí o no? Ya. ¿Cómo pasan de las fosas nasales a la vía digestiva? Por las juanas. Son los agujeros posteriores de las fosas nasales, que son esas dos que están ahí. Algo se insinúa el vómer, algo se ve en las apófisis del palatino acá, las apófisis palatinas del maxilar, y ahí algo aparecen los cóndilos del occipital. Ya, aquí queda la crema. Porque todo lo demás era fácil. Damos ahora la cara inferior o base de cráneo, norma basal. ¿Cómo lo quieren? ¿De atrás para adelante o de adelante para atrás? Me da lo mismo. De lo más fácil a lo más difícil, ya, de atrás para adelante. A la larga duele igual. Ahora, yo les digo, esta cuestión es de lenta digestión. Yo me demoré en aprendérmelo bien. Y a mí me gusta esta asignatura, como es natural. Si no, no estaría haciendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a ver de atrás hacia adelante es, algo se insinúa acá, la protuberancia occipital externa. Aquí, ahí está la protuberancia occipital externa. Ahí. Veo la línea curva occipital superior, la línea curva occipital inferior, la cresta occipital externa. Esto corresponde a la concha del occipital, obviamente. Veo el agujero magno, veo las masas laterales con los cóndilos del occipital. Hasta ahí todo piolita. Todavía es más o menos fácil. Estamos todavía en el occipital. Veo el agujero condilio posterior. Ahí. No se ven, pero por acá adelante hay otro agujero que se llama agujero condilio anterior, que ahora le llaman agujero o conducto del hipogloso, porque por ahí sale el nervio hipogloso. ¿Ya? 12avo par craneal. Y después veo por acá una depresión. Eso es la fosita yugular. En mi época se llamaba agujero rasgado posterior, pero la fosita yugular es el límite entre el occipital y el temporal. Ahí está la fosita yugular a ambos lados. Veo más adelante, aquí, en el cuerpo basilar del occipital, veo la cara inferior exocraneal del cuerpo basilar del occipital, donde destaca acá el tubérculo faríngeo. ¿Ya? Hay dos detalles más que no voy a enseñar. Y ven esto que está ahí. Eso que está ahí es la porción petrosa del temporal. Ya, esta porción petrosa tiene... voy a tener que explicarlo. Voy a explicarlo una cosa primero para poder entender esto. A ver, vamos a avanzar un poquito. Ya, miren, acá está el temporal, ¿lo ven? Tiene una porción escamosa, que es esa que está ahí. Tiene una porción mastoidea y tiene una porción petrosa. Pero la porción petrosa, piensen en ¿han visto estos conos que están en la calle, estos conos anaranjados? Ahora imagínense una piramidal de base cuadrangular y vértice truncado. ¿Ya? Entonces, imagínenselo, pero ahora con la base cuadrada. Y arriba también es cuadrado, pero más chiquitito. Por lo tanto, las paredes están en ángulo. ¿Se entendió eso? La base, entonces, imagínense que yo tengo acá la famosa pirámide de base cuadrangular y vértice truncado. Entonces yo vengo y le pego un golpe de taquito. Y cae. Pero con tanta magia que cae y cae de borde. No cayó hacia una de las caras, sino mágicamente cae de borde. Entonces, si cae de borde, ahí está, pero no lo van a entender si no se lo explico. Yo me di el trabajo hasta hacer una tontera. Ahí está la tontera. Ahí está la posición petrosa. Tiene una base, ¿la ven? Tiene un vértice allá truncado. Y tiene 4 bordes y 4 caras, ¿las ven? Es importante que me sigan porque si no, no me van a entender.
Entonces tiene una cara antero superior endocranial, tiene una cara posterior superior endocranial, tiene una cara antero inferior exocranial, tiene una cara posterior inferior exocranial, tiene un borde superior endocranial, tiene un borde inferior exocranial, tiene un borde anterior y posterior que no son ni endo ni exo porque coincide con el piso de la cavidad craneal. Cuando digo exo significa que miran hacia afuera la cavidad craneal y cuando digo endocranial es porque miran hacia adentro la cavidad craneal. ¿Todos me siguen en este diseño? Lo hice con piedrita para que pudieran entender. ¿Sí? ¿Todos me siguen? ¿Seguro? Ya. Entonces, cuando usted ve esta parte de aquí, ese es el vértice truncado de la porción petrosa. Y voy a mostrar algo, pero súper marciano. Eso que ven ahí no es otra cosa que el borde inferior. Por lo tanto, todo lo que está aquí es la porción posterior inferior exocranial y todo lo que está por ahí es la cara anterior inferior exocranial. Está complicado, ¿no? Yo lo sé. Y en eso que le hice el dibujo va a poder entenderlo. Entonces, cuando yo veo eso, entre el borde posterior de la porción petrosa y el borde lateral de las masas laterales del atlas está el foramen yugular. Pero después vemos la cara posterior inferior exocranial y ¿qué alcanzo a ver ahí? El agujero estilomastoideo, la apófisis estiloide, ya la fosita yugular, el agujero de entrada del conducto carotídeo, por ahí entra la arteria carótida interna. Y de la cara antero-inferior exocranial alcanzo a ver la apófisis vaginal y alcanzo a ver parte de un cuarto de canal que se une con el ala mayor del esfenoides para formar un canal por donde se apoya la trompa auditiva, antes se llamaba trompa eustáquea. ¿Qué más veo? En mi época esto se llamaba agujero rasgado anterior, ahora le llaman foramen lacerum. Volada de algún anatomista y de la Comisión de Terminología Internacional Anatómica. El foramen lacerum. Más adelante veo que el cuerpo vacilar del occipital se articula con el esfenoides, pero algo se ven acá las alas del vómer, el borde posterior del vómer y el agujero de entrada de las fosas nasales que son las coanas. Se ve la espina nasal posterior y se ve la raíz, el inicio de las apófisis pterigoides del esfenoide. Vemos la cara interna del ala interna de la apófisis pterigoide, vemos la fosa pterigoidea, vemos la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoide, vemos el gancho de la apófisis pterigoide y vemos parte de la cara exocranial del ala mayor del esfenoide, esta que está ahí, donde se ven dos agujeros acá, el agujero oval y el agujero redondo menor, ahora le llaman agujero espinoso. Vemos acá en la porción escamosa, porque la porción escamosa viene así, después hace una pequeña entrada para adentro y vemos la cavidad glenoidea del temporal con el cóndilo del temporal y la cisura de Glaser o cisura petroescamosa. Y vemos la apófisis cigomática del temporal con el tubérculo cigomático anterior y algo se insinúa al tubérculo cigomático posterior. Y acá está el agujero de entrada del conducto auditivo. Más adelante veo la cara inferior de la porción horizontal de los palatinos, la espina nasal posterior, la cara inferior de las apófisis palatinas del maxilar superior, veo los agujeros palatinos posteriores, veo el agujero incisivo ahí y veo la arcada dentaria, ¿no es cierto?, donde están las cavidades alveolo-dentarias donde se meten las raíces de las piezas dentales. Algo se insinúa acá, la fisura orbitaria inferior, que antes se llamaba hendidura esfenomaxilar, pero es la misma cuestión. Ya, esto es lo que se ve. Acá está la apófisis mastoide, esta es la ranura digástrica y hay otro canal por donde se apoya la arteria occipital. Ahí está. Esta es la calota. La calota no es una estructura anatómica natural, porque es cuando le cortan el cráneo al cadáver y le sacan la tapita. Obviamente no es natural, porque nunca ha estado expandida, pero se le llama calota.
Y aquí estamos viendo la calota por debajo. Estamos viendo el techo de la bóveda craneana. Y vemos acá nuevamente la sutura sagital, ¿ya? Vemos los agujeros parietales, el overión y la cara interna endocraneal de los parietales, donde se ven una serie de canales, ¿lo ven? Ahí se apoyan unas arterias que son ramas de la arteria meningia media. Por adelante vemos la cara endocraneal de la porción vertical del frontal, donde algo se insinúa la cresta frontal interna y algo en el espesor del seno frontal. Recuerden que seno es cavidad. ¿Han escuchado las enfermedades que se llaman sinusitis? ¿Alguna vez? La sinusitis es la inflamación de los senos. Recuerden que senos son cavidades. Y tenemos varios senos acá en la cabeza, porque hay huesos que son mixtos, o son planos y neumáticos. Por ejemplo, el maxilar superior tiene una cavidad anterior, seno maxilar. Cada uno tiene una, por lo tanto ahí hay dos. El etmoide, en las masas laterales tiene también, cada una tiene su cavidad, senos etmoidales. El esfenoides atrás tiene una grande, senos esfenoidales. El frontal también tiene dos, izquierda y derecha, senos frontales. Entonces tenemos senos frontales, senos etmoidales, senos maxilar superiores. Hay varios.